Hay un hábito invisible, silencioso, que me ha costado más que cualquier error evidente. No fue una mala inversión, no fue una pérdida de tiempo. Fue algo más sutil, más devastador, la pérdida de mi paz interior. Ese hábito tiene un nombre claro: ansiedad. Nada me ha quitado tanto. Nada me ha robado tantos momentos valiosos. Me distanció de quienes amaba, me empujó a conflictos sin sentido, me quitó noches de sueño, me hizo vivir en tensión constante, como si algo me apretara el pecho desde dentro. Séneca lo expresó mejor que nadie: quien sufre antes de tiempo, sufre más de lo necesario, y yo sé lo que eso significa. La ansiedad me hizo imaginar tragedias que nunca existieron, sufrir por futuros que jamás llegaron, vivir en escenarios que solo existían en mi cabeza. Me alejé del presente, olvidé cómo estar aquí, ahora. Por eso, este video no es solo una reflexión, es una guía, un mapa basado en la sabiduría antigua de los estoicos, para que tú también puedas empezar a enfrentar a este enemigo interno. Aquí vas a descubrir lecciones sencillas, profundas, y si decides aplicarlas, te prometo algo: vas a sentir que es posible vivir con menos peso, con más enfoque y con un rumbo más claro. Así que, antes de continuar, dale like, suscríbete y comparte este mensaje con quien necesite reencontrarse con la calma, porque el momento de cambiar es ahora. 1. Aprende a soltar lo que jamás estuvo en tus manos. ¿Cuántas veces te robaste la tranquilidad intentando controlar lo incontrolable? Es como si tu mente se empeñara en luchar con la realidad, resistiéndola, anticipándola, moldeándola a la fuerza. Pero lo que no entiende es que está peleando contra el viento. No puedes decidir lo que otros piensan de ti. No puedes evitar que las cosas salgan mal. No puedes eliminar los imprevistos, ni los juicios ajenos, ni saber exactamente qué pasará mañana. Y mientras más lo intentas, más te desgastas. Hace más de 2 milenios, Marco Aurelio, el emperador más poderoso de Roma, ya reflexionaba sobre esto en sus meditaciones. Decía: tuve un buen día porque descarté la ansiedad, y luego corregía. No es que la haya evitado, la descarté, porque entendí que no estaba fuera, sino dentro de mí. Y ahí está la clave. La ansiedad no se genera en el mundo exterior, nace en el intento mental de retener lo que nunca ha dependido de ti. No se trata de huir de la ansiedad, se trata de ver con claridad en qué momento estás apegado a lo que no controlas, y justo ahí respirar profundo y soltar. Deja ir lo que está fuera de tus manos. La mente encuentra paz cuando reconoce sus propios bordes, cuando acepta sus límites. Recuérdalo siempre que sientas que el corazón se acelera sin razón: esto no depende de mí. Por eso mismo, lo descarto. Ese es el primer paso, la entrada a una vida con más paz. 2. Haz de la aceptación un entrenamiento diario, una práctica consciente de paz. Epicteto lo dijo con claridad: si no deseas lo que está fuera de tu control, entonces no tienes por qué preocuparte. Parece simple, pero esa frase encierra una de las verdades más potentes jamás escritas. Porque la ansiedad rara vez nace de la hora. No viene de lo que realmente está pasando, sino de lo que imaginabas que debía pasar y no pasó, o de lo que temes que pueda suceder y todavía no ha ocurrido. Es esa tensión interna entre la realidad y el guión idealizado que fabricaste en tu cabeza. No te desgastas porque la reunión se haya retrasado o porque alguien no respondió un mensaje. Lo que duele no es el cambio de planes, es tu expectativa rígida de que todo debía salir exactamente como tú querías, y cuando la realidad no obedece, tú te pierdes, como si ya no supieras dónde estás parado. Imagina a alguien esperando el resultado de un examen. Su mente va a 1000. ¿Y si es grave? ¿Y si todo cambia ahora mismo? Pero en ese instante, aún no ha pasado nada. El sufrimiento solo vive en un pensamiento, no en la realidad. Igual que una madre angustiada, repasando una y otra vez decisiones, intentando proteger a sus hijos de lo impredecible. O un estudiante que se tortura antes de conocer la nota. O un emprendedor que cree que puede anticipar cada movimiento del mercado, como si la vida siguiera su libreto personal. Pero la vida no es obediente, la vida es imprevisible, salvaje, viva, llena de curvas inesperadas.
y cuanto más intentas controlarla, más te lastima. Por eso la aceptación no es debilidad, es sabiduría en su forma más pura. Aceptar no es rendirse, es madurar. Es mirar al cielo en plena tormenta, respirar profundo y decir, voy a hacer lo que está en mis manos, lo demás lo suelto. Marco Aurelio también escribió sobre esto. Decía que si logras liberarte de las impresiones que perturban tu mente, de los miedos por el futuro, de las heridas del pasado, entonces podrás encontrar dentro de ti una esfera perfecta, silenciosa, serena, en paz. Claro que no siempre vas a alcanzar ese estado ideal, pero cuanto más practiques soltar lo que no depende de ti, más cerca estarás. Hay días en los que acepto sin resistirme, sin pelear con lo que no puedo cambiar, y en esos días soy más liviano, más presente, más lúcido. Y ahí entendí algo que me marcó. La ansiedad no es señal de debilidad, es una invitación a transformarte. No necesitas eliminarla por completo para vivir bien. Necesitas aprender a convivir con ella sin dejar que sea ella quien tome el control del timón. Aceptar no es resignarte a lo que te destruye, es dejar de luchar con lo que no puedes modificar. Y en ese instante en el que sueltas la pelea con la realidad también deja de herirte. 3. Mira de frente lo que te asusta, hasta que pierda su tamaño. Muchas veces la ansiedad no nace del dolor real, sino del terror a sentir dolor. No es la caída lo que nos paraliza, es el miedo a caer antes incluso de dar un paso. El miedo a fracasar antes de intentarlo. El miedo a perder lo que tenemos sin habernos permitido siquiera disfrutarlo. Y Séneca lo comprendía a fondo. A pesar de ser uno de los hombres más ricos del Imperio Romano, hacía algo que muchos considerarían absurdo. Se vestía con ropa gastada, comía pan viejo, dormía en el suelo, vivía por días como si no tuviera nada. ¿Por qué? Porque sabía algo que la mayoría ignora. La mente no se fortalece con comodidad, sino con exposición. Cuando te expones voluntariamente a lo que temes, algo dentro de ti cambia. Descubres que aquello que parecía insoportable era solo una imagen distorsionada creada por tu mente. Séneca lo explicaba con una pregunta potente: ¿esto era lo que tanto temías? Y la mayoría de las veces, la respuesta que encontraba era liberadora: no era tan terrible como había imaginado. Existe una antigua historia zen que dice: este vaso ya está roto. No lo dice con resignación, lo dice con lucidez. El maestro entiende que todo es transitorio, que todo puede perderse, y justo por eso vive con más presencia, más ligereza, más libertad. Si temes perder tu empleo, intenta vivir un mes con lo básico y deja que tu creatividad despierte. Si te asusta la soledad, pasa un fin de semana contigo mismo, sin pantallas, sin distracciones, y escucha lo que tu alma está tratando de decirte. Si el miedo al fracaso te paraliza, haz algo nuevo y permítete fallar en público, incluso solo para darte cuenta de que el mundo no se acaba por eso. Cuando te enfrentas a esas pérdidas imaginarias, pierden su poder de paralizarte. Dejas de vivir para protegerlo todo y empiezas por fin a vivir de verdad. Muchos creen que el éxito traerá tranquilidad, pero la realidad es que muchos exitosos viven prisioneros del miedo a perder lo que tienen. Como decía Séneca, la esclavitud vive también bajo el mármol y el oro. Y es verdad, detrás de vidas que parecen perfectas, muchas veces hay mentes agotadas, asustadas, atrapadas en ansiedad constante. Pero hay otra vía, un camino diferente, uno que no depende de que todo esté en su sitio, sino de que tú desarrolles coraje. Es el camino de quien se entrena para perder, no por masoquismo, sino porque sabe que así no será destruido cuando la pérdida llegue. Porque cuando entiendes que podrías perderlo todo, y aún así seguir siendo tú, entonces sí eres libre. Libre del miedo, libre de la ansiedad,
libre de la ilusión de que necesitas controlar cada detalle para tener paz. Y en esa libertad nace una nueva fuerza, la fuerza de quien puede volver a empezar una y otra vez, sin romperse, sin apagarse, sin dejar de ser quien es. 4. Camina hasta que tu mente se serene. Hay una expresión en latín que encierra una verdad olvidada: solvitur ambulando, se resuelve caminando, simple, poderosa, subestimada. La mente ansiosa quiere resolverlo todo desde la inmovilidad, se agita, se acelera, se tropieza consigo misma, gira en círculos sin salida, repite los mismos pensamientos, se enreda en su propio laberinto. Pero el cuerpo guarda una sabiduría antigua, una que la mente moderna ha olvidado, porque la claridad no nace del esfuerzo mental excesivo, nace del movimiento. ¿Te sientes abrumado? Camina. ¿No puedes tomar una decisión? Sal a caminar. ¿Tuviste una discusión con alguien que amas? Propón dar un paseo juntos. Caminar parece simple, pero tiene un poder transformador. Puede cambiar el tono de una conversación, la dirección de una emoción o incluso todo tu día. Es como si cada paso descargara un poco del peso acumulado, hasta que, sin darte cuenta, algo se acomoda dentro. La mente respira, el alma se afloja, el pecho se abre. Séneca lo dijo: la mente necesita entregarse a largas caminatas errantes o terminará por romperse. Y tenía razón, porque cuando el cuerpo se mueve, el alma se ventila. Y cuando el alma respira, la ansiedad se queda sin aire. Caminar no es solo ejercicio, es un acto de reconexión. Te saca del encierro mental y te lleva a un estado de flujo, donde los pensamientos se desaceleran, el juicio se afloja y el mundo vuelve a sentirse un poco más habitable. Piensa en los antiguos filósofos que enseñaban mientras caminaban, en los monjes que meditaban en movimiento, en los grandes artistas, líderes y sabios que decidían mientras recorrían jardines, senderos y patios. Ellos sabían, la respuesta no siempre está en pensar más, sino en moverse con más presencia. Imagina que tus pensamientos son como un vaso lleno de agua turbia. Mientras más lo agitas, más opaco se vuelve todo. Pero si lo dejas en reposo, la suciedad se asienta y el agua recupera su claridad. Caminar es dejar reposar ese vaso. Es permitir que tu mente se aclare sin exigirle que lo haga. Así que, la próxima vez que la ansiedad quiera atraparte entre pensamientos sin salida, no sigas empujando desde la cabeza. Haz lo contrario, muévete. No trates de resolverlo todo sentado en el mismo lugar. Levántate, respira, da un paso, solo uno. El siguiente vendrá, y con él tal vez también llegue la respuesta, o al menos la calma que estabas buscando. Porque a veces la salida no está en la mente, a veces la salida está en los pies. 5. Si tu mente está preparada, lo inesperado no te aplasta. Un golpe sorpresivo siempre duele más. Séneca lo decía con claridad: un golpe previsto duele menos, y por eso los estoicos no entrenaban su mente para vivir con miedo, sino con previsión. La llamaban premeditatio malorum, la premeditación de los males posibles. Era un ejercicio mental, una práctica consciente que consistía en imaginar con valentía todo aquello que podría salir mal, no para sufrirlo por anticipado, sino para que no los tomara desprevenidos. Imagina a un marinero que solo ha navegado en aguas tranquilas. Cuando llega la tormenta, entra en pánico. Pero otro que se entrenó en el viento, que estudió el mar, que preparó su barco para resistir, no se quiebra cuando las olas se alzan. Lo mismo pasa con la mente. Quien vive creyendo que todo va a salir perfecto puede parecer optimista, pero en el fondo está frágil. Basta con un revés en el trabajo, una mala noticia de salud, una traición inesperada, y su mundo se derrumba, porque nunca entrenó él y sí. Pero atención, esto no es una invitación a vivir paranoico, porque el mismo Séneca advirtió: quien sufre antes de tiempo, sufre más de lo necesario. No se trata de vivir en tensión, sino de desarrollar una calma que nace de estar preparado. Napoleón obligaba a sus generales a hacerse 3 veces al día una simple pregunta: ¿y si el enemigo aparece aquí? ¿Y si atacan ahora?
No era miedo, era estrategia, porque quien contempla posibilidades antes que ocurran, actúa con mayor serenidad cuando lo imprevisto se presenta. Esa es la diferencia. Tú no puedes controlar el futuro, pero sí puedes prepararte emocionalmente para él. Y esa preparación silenciosa lo cambia todo. Dejas de ser víctima del caos y te conviertes en protagonista de tu reacción. Imagina que mañana pierdes una oportunidad importante, que alguien te decepciona, que un viaje se cancela. Puedes entrar en crisis o puedes respirar profundo y decir, ya había contemplado esta posibilidad, ¿qué puedo hacer ahora? Y en ese momento recuperas el poder. Anticipar no es temer, es fortalecer la mente, es usar la imaginación, no para crear tragedias, sino para que el caos no te tome de sorpresa. Es transformar la ansiedad en estrategia, es convertir el pánico en preparación y la desesperación en dirección. Cuando entrenas tu mente para aceptar lo impredecible deja de parecer un monstruo. Se vuelve parte del camino, y tu paz ya no depende de que todo salga perfecto, sino de tu habilidad para avanzar incluso cuando nada lo hace. Esa es la fuerza real, la que no se nota desde fuera, pero que sostiene todo desde dentro. 6. Pedir ayuda también es un acto de fortaleza. La ansiedad tiene un truco sutil, silencioso, pero peligroso. Te hace creer que todo lo que sientes tiene sentido absoluto, que es lógico, inamovible, que no hay otra forma de verlo. Pero cuando te animas a ponerle palabras a lo que te pesa y lo compartes con alguien más, algo cambia. Lo que antes parecía una montaña, a veces no es más que una sombra proyectada en soledad. Los pensamientos que más te torturan en silencio pierden poder cuando se dicen en voz alta. Se vuelven comprensibles, humanos, sanables. Hay una idea equivocada sobre el estoicismo, como si ser estoico significara no sentir, no mostrar debilidad, resistirlo todo con frialdad. Pero eso no es estoicismo, eso es aislamiento. Los grandes estoicos sabían bien que nadie enfrenta la vida completamente solo. Marco Aurelio escribía para sí mismo como si fuera su propio consejero íntimo. Séneca intercambiaba cartas con sus amigos más cercanos, cartas llenas de emociones, dudas, búsqueda de sentido. Epicteto enseñaba siempre en comunidad. Ellos entendían algo fundamental: la sabiduría también se encuentra en los demás. Si estás atravesando momentos de ansiedad, insomnio, tristeza o pensamientos que no te dejan en paz, no te encierres. Habla. Busca a alguien que te escuche, un amigo, una persona de confianza, un profesional, no porque seas débil, sino porque mereces claridad, porque mereces alivio, porque vivir en paz no es un lujo, es una necesidad básica que a veces se alcanza cuando dejas de luchar en silencio. Muchos se rompen por dentro creyendo que ser fuerte es cargar con todo sin decir nada. Pero la verdadera fortaleza está en reconocer cuando necesitas una mano, una palabra, una voz que te recuerde que no estás solo. No necesitas resolverlo todo tú. No tienes que ser invencible, solo tienes que ser humano. Y eso implica saber cuándo detenerte, cuándo hablar, cuándo pedir ayuda. Porque incluso el alma más valiente también merece descanso. 7. Suelta el control, no te aferres y no prolongues el dolor. ¿Cuántas veces algo te sacudió y meses después miraste atrás y pensaste, no era para tanto? Sobreviviste, aprendiste, incluso lograste reírte. Tal vez hasta lo convertiste en una anécdota que hoy cuentas con alivio. El problema es que en el momento todo parece inmenso. La angustia, la rabia, la culpa, la vergüenza y la mente rápida como una tormenta empieza a girar en espiral. Revives lo que pasó, lo analizas, lo castigas, lo sobredimensionas y terminas sufriendo dos veces, una por el hecho y otra por lo que estás alimentando acerca de ese hecho. Marco Aurelio lo decía sin rodeos: no necesitas permitir que eso te perturbe. Puedes simplemente dejarlo ser. Y en esa frase hay una de las claves más poderosas para la paz interior. No se trata de negar lo que sientes, sino de no intensificarlo innecesariamente. No agrandes la herida con juicios. No conviertas una incomodidad en un tormento permanente. Sí, ocurrió. Sí, dolió, pero no necesitas cargar con eso
como si fuera una condena eterna. Siente lo que tengas que sentir y luego suéltalo. No te quedes nadando en aguas que ya pasaron. No te aferres a la corriente que ya se fue, porque a veces el mayor acto de fortaleza no es resistir, es soltar, no es pelear, es dejar ir, es mirar el problema a los ojos y decidir, no voy a darle más poder del que ya tuvo. Seguir adelante no siempre se trata de acción. A veces es solo no detenerse, no arrastrar lo que ya no necesitas, porque un día, cuando mires hacia atrás, te darás cuenta de que aquella caída que tanto dolió fue la que te enseñó a levantarte distinto, que esa pérdida te mostró claridad, y que sin ese golpe no habrías crecido, no habrías despertado, no estarías aquí. No alimentes más el dolor con tu mente, déjalo ser y deja que se vaya. 8. Ama tu destino porque es lo que está moldeando a la persona en la que te estás convirtiendo. Epicteto decía, no desees que las cosas pasen como tú quieres, desea que pasen como deben pasar y entonces serás feliz. Ese es el corazón del estoicismo, y siglos después, Nietzsche lo transformaría en una filosofía de vida, amor fati, el amor al destino. Pero cuidado, amar el destino no significa resignarse a la injusticia ni aceptar una existencia mediocre. No es rendirse, es comprender que incluso en lo difícil, incluso en lo que no elegiste, hay una oportunidad de crecimiento, de luz, de transformación. Es mirar atrás y decir con conciencia, fue duro, sí, pero fue como debía ser, porque era ese desafío, no otro, el que iba a enseñarte lo que hoy sabes. Era ese camino, por más áspero que fuera, el que iba a forjar tu carácter, tu temple, tu mirada. Marco Aurelio usaba una imagen contundente: todo lo que se lanza al fuego alimenta el fuego. Pérdidas, críticas, demoras, rechazos, conflictos, todo puede volverse llama, todo puede convertirse en fuerza, todo puede formar parte de tu grandeza si decides quemarlo bien. Amor fati no es amar solo lo fácil, es dejar de pelear con lo que fue. Es dejar de desear que el pasado haya sido diferente, es dejar de esconderse del dolor y empezar a usarlo como material de construcción. Es entender que aquello que te dolió también te hizo, que lo que parecía una herida era en realidad el cincel que estaba esculpiendo tu alma, que aquello que juraste evitar para siempre era justo lo que te iba a enseñar quién eres cuando nadie te mira. Amar el destino es abrazar incluso los capítulos que no pediste, es aceptar cada cicatriz como parte esencial de tu historia, es poder decir, con calma y con orgullo, no solo viví esto, lo utilicé, lo transformé, me elevé a partir de ello. Eso es verdadera libertad. La paz que no depende de si la vida te sonríe o no, sino de cómo eliges responderle. La felicidad que no te la da nadie, porque nace de tu mirada, no de tu suerte. Ama lo que es, incluso cuando duele. Incluso cuando no lo entiendes todavía, porque esa es la decisión silenciosa que define tu grandeza. 9. Recupera tu luz antes de que la ansiedad te la apague por completo. La ansiedad tiene una costumbre despiadada, se alimenta de aquello que no puedes resolver, y mientras más vueltas le das, más se traga tu energía. Piensas sin parar. Hablas del mismo tema con todo el mundo. Te muerdes las uñas, pierdes el sueño, le das 1000 vueltas a cada detalle, una y otra vez, y al final, ¿qué cambia? Nada, solo tu vitalidad, solo tu claridad, solo tu luz, que empieza a apagarse sin que lo notes. Pero los estoicos fueron claros, hay cosas que están bajo tu control y cosas que no, y tu paz depende de reconocer todos los días cuál es cuál. Respira y pregúntate con honestidad, ¿qué está en mis manos ahora mismo? Porque no decides si alguien te va a querer. No decides el humor de los demás, ni los retrasos, ni las críticas, ni los imprevistos. No decides lo que ya pasó, ni lo que otros piensan de ti. Pero sí decides tu respuesta, sí decides tu actitud, sí decides qué pensamiento alimentar y en qué dirección enfocar tu energía. Quedarte atrapado en lo que no puedes cambiar no resuelve nada, solo te inmoviliza frente al problema. La ansiedad crece donde tu acción se detiene, pero cuando vuelves a enfocarte en lo que sí puedes hacer, aunque sea algo pequeño, algo dentro de ti se reactiva. Te reconectas con tu fuerza,
vuelves a tener un piso bajo tus pies, vuelves a tener dirección. Epicteto lo dijo con contundencia: no es lo que sucede lo que nos afecta, es el juicio que hacemos sobre lo que sucede. Ese juicio puede ser tu veneno o tu medicina, tu cárcel o tu impulso. Así que cámbialo. Cambia el juicio por enfoque, cambia la desesperación por acción, cambia el drama por disciplina. Y cada vez que notes que tu mente está girando en círculos, sin salida, di con firmeza: esto no lo puedo controlar, pero esto de aquí sí, y empieza por ahí. Ahí es donde la ansiedad empieza a perder su poder. Ahí es donde tu luz comienza a volver. Porque la verdadera libertad no llega cuando todo está en orden, sino cuando tú eliges dejar de luchar contra el viento y empezar a remar en la dirección que todavía tienes disponible. 10. Deja de ser tan cruel contigo mismo. Mereces ternura. Hay una historia antigua sobre Cleantes, uno de los grandes maestros del estoicismo. Caminando por las calles de Atenas, vio a un hombre alterado, discutiendo consigo mismo en voz alta, nervioso, enfadado, repitiendo frases como: idiota, ¿cómo pudiste fallar otra vez? Esa voz la conoces, todos la conocemos. Esa voz interna que no enseña, solo castiga. Esa que aparece cuando fallas, cuando te decepcionas, cuando no alcanzas lo que esperabas de ti. Esa voz dura, exigente que no corrige, solo hiere. Cleantes se acercó, le tocó el hombro con calma y le dijo: solo quiero que recuerdes algo, no le estás hablando a una mala persona. Esa frase tan simple es un abrazo, es un recordatorio. La próxima vez que tu mente empiece a atacarte, que te llames débil, fracasado, inútil, detente, respira y recuerda: te estás hablando a ti, y tú no eres una mala persona. Eres alguien que lo está intentando, que está aprendiendo y ya ha caído y se ha levantado más veces de lo que los demás imaginan. No necesitas destruirte para cambiar. El verdadero crecimiento nace de una combinación honesta: claridad, responsabilidad y compasión. Puedes ser firme con tus hábitos, pero necesitas ser amable con tu alma. La autoexigencia sin afecto no te fortalece, te rompe en silencio, y el mundo ya es lo bastante duro. No te conviertas en otro enemigo dentro de ti mismo. Sé tu aliado, sé tu refugio, sé tu mejor amigo, porque incluso el estoico más fuerte sigue siendo humano. 11. No cargues dolores que aún no han llegado. La vida ya es lo suficientemente pesada como para sumarles sufrimientos inventados. Séneca lo expresó con una lucidez implacable: quien sufre antes de tiempo, sufre más de lo necesario. Y eso es exactamente lo que hace la ansiedad. Te arrastra hacia futuros inciertos, te hace vivir escenarios dolorosos que ni siquiera han ocurrido, y tal vez nunca ocurran. Te lanza al vacío emocional de lo que podría ser, mientras el presente, que es lo único real, queda desatendido, abandonado, desperdiciado. Sufrir por anticipado no es preparación, es autocastigo, es infligirte dolor en nombre de un por si acaso, que puede que jamás llegue. Es vivir en un campo de batalla que existe solo en tu mente, donde no hay enemigo real, pero sí heridas auténticas. Sí puedes planear, sí debes prepararte. Ser estoico no es ser ingenuo. Pensar en escenarios difíciles, prever obstáculos, construir una estrategia mental, eso es sabio. Pero hay una línea clara entre estar listo y vivir aterrorizado por lo que aún no existe, porque hay una diferencia enorme entre lucidez y paranoia, entre previsión y tortura. Estás vivo ahora, y solo ahora. El presente necesita tu atención completa, no tu sombra, no tu versión dividida entre 1000 temores inventados. Así que la próxima vez que sientas que la ansiedad se adelanta a los hechos, detente. Hazte una pregunta sencilla: ¿esto está ocurriendo ahora o solo en mi cabeza? Y si la respuesta es todavía no, entonces suéltalo, respira y regresa. No tomes prestado un sufrimiento que aún no existe. No te endeudes emocionalmente con un futuro imaginario. Vive el día de hoy con ligereza. Lo que tenga que venir, lo enfrentarás cuando llegue. Y cuando llegue, ya estarás más fuerte, ya habrás descansado, ya habrás vivido, y eso también será parte de tu fuerza. 12. Basta de repetir historias que te sabotean. Lo que más te lastima no es lo que pasó, sino cómo lo interpretaste.
Epicteto lo dejó muy claro: no son los hechos los que nos perturban, sino las ideas que construimos sobre ellos. Esa frase contiene una llave silenciosa, la de la libertad interior, porque lo que alguien dijo, lo que alguien hizo, lo que sucedió, son datos. Lo que te hiere no es el hecho en sí, es la historia que tú mismo te contaste al respecto. No fue que te ignoraron, fue que asumiste que eso significaba rechazo. No fue que cometiste un error, fue que decidiste creer que eso te convierte en incapaz. No fue que perdiste una oportunidad, fue que transformaste ese instante en una profecía de fracaso eterno. Y así, sin notarlo, dejas de vivir en la realidad y empiezas a habitar en un mundo ficticio que tú mismo fabricaste con palabras internas que te cortan como cuchillas. Pero puedes romper ese ciclo. Puedes parar, respirar y preguntarte con honestidad: ¿qué historia me estoy contando ahora? ¿Esto me fortalece o me está destruyendo? Porque no se trata de negar la realidad, no se trata de endulzar lo amargo o de disfrazar lo que duele. Se trata de dejar de añadirle más peso del necesario. No cargues etiquetas que no te sirven. No dramatices lo que simplemente puedes aceptar, aprender y dejar atrás. Tienes el poder de resignificar, de tomar un error y convertirlo en aprendizaje, de tomar una crítica y convertirla en reflexión, de mirar un final y transformarlo en un nuevo comienzo. La mente narra constantemente, y tú puedes elegir el tono de esa voz interna. Puedes elegir si tu narrativa será la de un castigo o la de una evolución, porque cuando cambias la historia que te cuentas, no solo cambia tu percepción del mundo, cambia tu manera de vivirlo, cambia la dirección de tu energía, tu actitud, tu destino. 13. Deja de gastar tu energía quejándote y empieza a usarla para construir. Te has dado cuenta de lo creativa que es tu mente, pero lo mal que a veces usa esa creatividad. Imagina escenarios que no han pasado. Dialoga mentalmente con personas que ni siquiera están. Imagina traiciones que no existen, fracasos detallados, humillaciones minuciosas, todo con la precisión de un guionista experto en películas de terror. Y lo peor es que ese guión lo estás escribiendo contra ti mismo. Epicteto lo decía con firmeza: la mente es una herramienta poderosa, pero la verdadera pregunta es ¿cómo la estás utilizando? Porque muchas veces la ansiedad no es más que imaginación mal enfocada. Nunca imaginas que las cosas van a salir bien. Nunca creas en tu mente una historia donde eres valiente, claro, sereno. Siempre es lo peor: te rechazan, te fallan, todo explota. Pero ¿y si esa misma energía la rediriges hacia lo que sí quieres construir? Y si usas tu imaginación para visualizar fuerza, dirección, soluciones. Tu mente es tierra fértil. Tú decides si siembras flores o sembras miedos, si cultivas valentía o cultivas tragedias. Así que la próxima vez que tu cabeza empiece a fabricar catástrofes, detente, respira, vuelve en ti y pregúntate: ¿qué puedo hacer ahora con esto que siento? Piensa en una acción concreta, algo útil, algo que te saque de ese estado mental. Porque sí, la energía es la misma, el desgaste es el mismo. La diferencia está en dónde eliges colocar tu atención: en el problema o en la solución, en el miedo o en la posibilidad. Tu mente puede ser tu refugio o tu tormento, tu aliada o tu verdugo. Y esa elección empieza en cómo decides usar tu imaginación. 14. Ten un recordatorio siempre cerca y vuelve a él cada vez que lo necesites. Marco Aurelio lo decía con sabiduría estoica: no es el evento en sí lo que genera tu ansiedad, es el juicio que haces sobre ese evento. Y si eres tú quien genera ese juicio, entonces también eres tú quien puede soltarlo. Porque el estoicismo no es un conjunto de frases bonitas que coleccionas y olvidas. Es una práctica constante, una brújula interior, un recordatorio vivo de que dentro de ti hay más fuerza de la que a veces crees. Y muchas veces, cuando todo parece nublarse, lo único que necesitas es eso, un recordatorio, algo simple, algo tangible, algo que te devuelva a lo esencial. Puede ser una frase escrita en tu cuaderno, una palabra en tu escritorio, un pensamiento que repites al respirar, pero que esté ahí, presente, que te diga: tú puedes elegir, puedes pensar distinto, puedes actuar con claridad,
Porque sí, los días difíciles llegarán. Las personas te van a fallar, te van a juzgar, te van a juzgar, te van a ignorar. Los planes van a romperse, las cosas no siempre saldrán como esperas. La vida, esa fuerza salvaje e indomable, va a desordenarte más de una vez. Pero los estoicos nos dejaron una advertencia clara: ningún golpe externo tiene el poder de herirte a menos que tú permitas que te convierta en alguien peor. La verdadera herida no es la que causa el mundo, es la que tú te haces cuando respondes con amargura, con rabia, con venganza, con indiferencia, cuando eliges dejar que el dolor te transforme en algo más pequeño. Pero tú decides, siempre decides. Marco Aurelio lo escribió sin rodeos. Eres tú quien elige si algo te degrada o te fortalece. Esa elección nadie puede hacerla por ti. ¿Dolerá? Sí. ¿Habrá pérdidas? También, pero tú puedes transformar ese dolor en dirección, esa caída en claridad, esa crisis en coraje. Puedes decidir seguir y levantarte con más entereza, más amor propio, más sabiduría. Porque al final, lo que define tu vida no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa. Y recordarlo, justo cuando más lo necesitas, puede ser el primer paso de tu transformación. 15. Deja de vivir pendiente de lo que los demás piensan, porque esa es la forma más rápida de perderte. ¿Estás cansado de esforzarte por agradar? ¿De vivir ajustando tu comportamiento a lo que otros esperan? ¿De medir tu valor por los me gusta, los silencios, las miradas ajenas? Marco Aurelio lo dijo sin titubear: la ambición es atar tu felicidad a lo que hacen, dicen o piensan los otros. La cordura es atarla a tus propias acciones. Esa frase lo cambia todo, porque puedes ser justo, puedes ser auténtico, puedes actuar con honestidad y aún así recibir críticas, ser ignorado o malinterpretado. Puedes entregar lo mejor de ti y no obtener el reconocimiento que esperabas, porque lo que el otro piensa no depende de ti, pero tu intención sí, y ahí es donde vive tu paz. Cuando necesitas validación para sentir que tu vida tiene valor, estás encadenando tu libertad. Caminas por el mundo con una correa invisible, esperando la aprobación ajena para moverte, para expresarte, para existir. Claro, todos disfrutamos el reconocimiento, pero una cosa es disfrutarlo y otra muy distinta es necesitarlo para sentir que vales. Basta una crítica, un mal comentario, una ausencia de respuesta y tu mundo interior se desmorona. Por eso, piensa en ese artista que dejó de crear por miedo al juicio, en esa persona que se guarda lo que piensa por temor a no encajar, en quien se adapta tanto a los demás, que termina desconectado de sí mismo. Porque vivir para ser aceptado es el camino más directo a perder tu esencia. La libertad verdadera comienza cuando cambias la necesidad de aprobación por la fidelidad a ti mismo. La verdadera fuerza nace cuando te preguntas: ¿fui leal a mis valores? ¿Di lo mejor de mí? ¿Actué con justicia conmigo y con los demás? Si la respuesta es sí, entonces ya ganaste. Aunque nadie lo note, aunque nadie te aplauda, no necesitas pedir permiso para seguir tu camino. No tienes que explicar tu autenticidad. Cuanto más fiel eres a tu verdad, menos te arrodillas ante las expectativas ajenas. Deja de vivir para encajar. Empieza a vivir para expandirte, porque quien se adapta a todo, desaparece. Pero quien se atreve a ser genuino, incluso en silencio, deja una huella que trasciende. Puedes sentirte perdido, puedes tener 1000 motivos para dudar, pero el sol sigue saliendo, el viento sigue soplando y la luz sigue buscándote. Solo necesitas dejar de esconderte detrás de lo que otros piensan. Solo necesitas atreverte a ser quien ya eres. Marco Aurelio lo escribió con firmeza: lo que no transmite luz crea su propia oscuridad. Así que elige ser luz, no para que te vean, no para agradar, sino porque eso es lo que realmente eres. Y cuando eliges manifestarlo, aunque el mundo grite lo contrario, todo se reorganiza por dentro, todo cobra sentido. No dejes que el ruido del mundo apague lo que aún brilla en ti. Si este mensaje tocó algo en ti, escríbelo con fuerza: yo elijo ser luz. Y si quieres seguir recorriendo este camino de claridad, fortaleza y autenticidad, suscríbete al canal, dale me gusta al video, compártelo con alguien que lo necesite. Y gracias por estar aquí.